Administración, derecho administrativo, más bien dicho, no administración, derecho administrativo. Esta es la semana 1 y es el tema que debemos comenzar a analizar. Reciban todos un fuerte abrazo a la distancia. Les deseo mucho éxito en el inicio de este curso que el día de hoy estamos comenzando. Semana 1, vuelvo a repetir. Es muy importante entender tres cosas básicas de lo que viene siendo el derecho administrativo. Número 1, el concepto de derecho administrativo. Número 2, ¿por qué es importante el derecho administrativo? Y número 3, ¿con qué se relaciona el derecho administrativo? Y pues comenzamos. Si ustedes me lo permiten, tengo por aquí un texto que obviamente podrá utilizar usted directamente en la plataforma de nuestra institución. Ahí lo va a descargar, va a poder analizarlo con toda calma. Y yo no voy a realizar una lectura de este texto porque eso no está bien. Yo creo que aquí lo viable, lo importante es que usted pueda leerlo, pero mi obligación es ponerlo en contexto. Y cuando me refiero a ponerlo en contexto es que usted comprenda las bases de la materia de estudio y con eso usted va a poder comprender básicamente todo lo que se ha escrito aquí. Y pues comenzamos, vuelvo a repetir, el derecho administrativo, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Mire, lo primero que tenemos que entender es que el ser humano en su vida gregaria o relación, digamos, social, que desenvuelve a diario, tiende a, digamos, vincularse con personas físicas o biológicas y también se vincula con personas colectivas del medio privado, digamos, empresas, y por supuesto se vincula a autoridades que emanan del Estado, es decir, autoridades de todo tipo, administrativas, judiciales y, ¿por qué no?, autoridades legislativas, que son las que crean las leyes. Cuando el ser humano pasa, digamos, de ser un pequeño, cuando el ser humano pasa de hacer o de crear pequeñas agrupaciones para relacionarse con semejantes a él, pasa de ser esa pequeña agrupación a convertirse posteriormente en una villa y con el paso del tiempo a una ciudad y por supuesto con la conquista de nuevos territorios y el sometimiento de muchas personas, pues a convertirse en un estado. En un estado en donde también convergen factores como culturales, económicos, políticos, en donde se van amalgamando los seres humanos, uniéndose unos a otros, identificándose y pues con el deseo de conformar una nación, tal como lo conocemos hoy en día. En todo ese proceso evolutivo, el ser humano ha tenido que valerse de las normas jurídicas. Aquí pudiéramos preguntar también, ¿qué son las normas jurídicas? Bueno, las normas jurídicas son aquellas que emanan precisamente del Estado, son reglas, por decirlo de alguna manera, aunque son más que reglas, son reglas que nos ayudan a convivir diariamente, a entendernos y a participar, ¿no?, de todo lo que existe dentro de una nación, derechos políticos, derechos civiles y por supuesto la explotación de los recursos económicos, humanos y naturales. Las normas jurídicas regulan aspectos de este tipo. Y dentro de esas normas que regulan todos estos aspectos, lo que más nos va a importar a nosotros en el desarrollo de esta disciplina, de esta materia, es precisamente lo referente a la administración pública. Y vea cómo es que ya estamos prácticamente entrando a resolver la primera pregunta. La primera pregunta era, ¿qué es el derecho administrativo? Entonces vamos a decir, el derecho administrativo es aquel conjunto de normas jurídicas que facultan al Estado para organizar
el uso y la optimización de los recursos que existen en un estado, recursos económicos, recursos humanos y por supuesto recursos naturales. Ahí está un concepto básico de lo que viene siendo el derecho administrativo. Ahora bien, ¿quién va a ejecutar las normas jurídicas en materia administrativa? ¿Quién es la autoridad que se va a encargar de eso? Bueno, en nuestro país, la autoridad encargada de ejecutar las normas jurídicas del derecho administrativo es el Ejecutivo Nacional. ¿Quién es el Ejecutivo Nacional? El presidente de la República. El presidente de la República, según lo establecido en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el que se encarga precisamente de llevar a buen puerto todos los planes necesarios para que un país pueda seguir creciendo económicamente, pueda contar con infraestructura que le permita ser competitivo de manera interna y de manera externa con otras potencias del mundo. Así que ahí está, pues, resuelta la primera pregunta. El derecho administrativo es, sin duda alguna, una rama del derecho público. ¿Y qué es el derecho público? Bueno, el derecho público es aquel conjunto de normas jurídicas que regulan la relación entre el Estado como soberano, respecto de los, individuos, de los ciudadanos, de los habitantes de un país como subordinados al poder soberano. Así que entonces digamos que podemos decir lo siguiente. También podemos decir, si hubiera una pregunta de examen, pudiéramos cuestionar ahorita el derecho administrativo ¿es parte del derecho público? La respuesta sería sí. ¿Por qué? Porque solamente las autoridades se consideran como entes capacitados para poder explotar adecuadamente el erario nacional, es decir, el tesoro del gobierno, el tesoro del pueblo, el tesoro del país. Me preguntaban el otro día, ¿y cuáles son los tesoros de México? Híjole, los tesoros de México son muchísimos. Estamos hablando de ríos, estamos hablando de mares, estamos hablando de minerales. Ahorita está de moda hablar del litio, en su momento estuvo de moda hablar del petróleo. Entonces, todo esto que México puede sustraer del subsuelo, valga la redundancia ahí, pues le sirve a México para generar energías, para poder satisfacer las necesidades de aquellos países que no cuentan con estos minerales y obviamente obtener recursos económicos que le ayuden a México a solventar necesidades como, por ejemplo, necesidades de salud, necesidades de educación, necesidades de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque vamos a poder cuidar a México del exterior, teniendo buen armamento para el ejército. También vamos a tener lo suficiente para hacer una policía de calidad de México. En fin, digamos que es importante que un país tenga un tesoro natural para poderlo explotar. Y ese tesoro natural también es el tesoro de la belleza. Por ejemplo, el estado de Chiapas, de donde estoy yo en este momento grabando este video y del cual soy orgullosamente originario, pues tiene una cantidad de lugares hermosos que generan turismo. Eso también forma parte de la administración pública. ¿Por qué? Porque genera ingresos para el país. Y bueno, pues seguimos platicando, pues, ¿qué es entonces la administración, el derecho administrativo? El derecho administrativo, entonces, forma parte del derecho público. El derecho administrativo es un conjunto de normas jurídicas, como ya dijimos. El derecho administrativo se va a encargar precisamente de poder llevar a buen puerto todo lo necesario de este país, todo lo necesario. ¿Y quién va a ser el encargado de ejecutar todo eso? Decíamos, el presidente de la República. Y pudiéramos hacer otra pregunta aquí todavía. ¿El presidente de la República es, digamos, él solito va a mover toda esta
todos los planes, él solito, o sea, el presidente en turno va a viajar a todos los estados y él solito lo va a hacer. No, el presidente de la República se va a valer, fíjese nada más, de una montaña de funcionarios públicos, de una montaña impresionante de funcionarios públicos. El presidente de la República cuenta con una cantidad de secretarías, por ejemplo, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Seguridad Nacional, ¿no? De Seguridad Ciudadana, perdón, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Bienestar, por ejemplo. Todas estas secretarías ayudan al presidente de la República en su labor importante, ejecutar todas las normas jurídicas del derecho administrativo. Creo que ha venido quedando muy claro qué es el derecho administrativo. Ahora, continuamos, fíjense nada más. La otra pregunta que tenemos que resolver en este momento es ¿con qué ramas del derecho se vincula el derecho administrativo? Y son muchísimas. Podemos decir que el derecho administrativo se vincula con el derecho penal, el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho constitucional, el derecho procesal, el derecho ecológico, ¿sí? Nada más por mencionarle a usted unos cuantos ejemplos, ¿eh? Esto nada más es enunciativo más no limitativo. ¿Y por qué se relaciona el derecho administrativo, por ejemplo, con el derecho penal? Bueno, un ejemplo claro. El derecho penal, ¿de qué se encarga? De regular todos los actos antijurídicos que se denominan delitos. Como los servidores públicos o los funcionarios públicos son los encargados de desarrollar el derecho administrativo en nuestro país, pues van a estar tocando fondos o van a estar tocando recursos económicos en cantidades impresionantes y es necesario vigilar que ese dinero o los dineros se ocupen adecuadamente para invertirse en el lugar adecuado. ¿Qué pasaría, y ha sucedido en nuestro país, qué pasaría si comenzaran a desviarse, por ejemplo, todos estos ingresos? Cuando todos estos ingresos se desvían, lo que ocurre aquí es un delito. Y para eso está el derecho penal, para castigar a los servidores públicos que hagan el desvío de los ingresos que se les están encomendando, pues, o se están poniendo en sus manos con toda la confianza del pueblo para que puedan construir puentes, hospitales, puertos, aeropuertos, estaciones de tren, etcétera, etcétera, ¿no? O para invertir en seguridad nacional o seguridad pública, ya sea en la policía o, en su caso, para el Ejército Nacional, Fuerza Aérea y la Armada. Para eso sirve el derecho penal, para castigar a los delincuentes, delincuentes de cuello blanco. ¿Cómo se vincula, por ejemplo, el derecho administrativo con el derecho civil? Bueno, pues porque hay muchas figuras del derecho civil que se utilizan en el derecho administrativo, o sea, figuras como, por ejemplo, los contratos. Los contratos, como sabemos, son actos jurídicos a través de los cuales se puede crear un pacto con otra persona. Bueno, pues el Estado ocupa el derecho civil para crear sus propios contratos. Y de ahí vamos a encontrar que una constructora X se propone para crear un puente. Cuando el gobierno pacta con esa empresa privada para crear un puente, ahí estamos viendo el ejercicio de un contrato y, por supuesto, el uso de un acto jurídico como como el contrato, como lo mencionamos. ¿Qué otra, materia entonces decíamos del derecho mercantil? En definitiva, el gobierno mexicano ocupa figuras del derecho mercantil para poder llevar a cabo la ejecución de las normas jurídicas en materia administrativa. Pongamos un ejemplo, un fideicomiso, por ejemplo. Un fideicomiso, que es una figura
civil y mercantil, es utilizada también por el gobierno para poder administrar los recursos. Un fideicomiso, por ejemplo, para impulsar el cine nacional. Ahí hay un fideicomiso, el gobierno invierte, una fiduciaria se va a encargar de administrar todos esos dineros para poder sacar adelante el cine nacional. ¿Con qué otra rama del derecho se vincula? Aparte de estas que ya hemos mencionado, ya dijimos mercantil, penal, civil, constitucional. El derecho constitucional, ¿a qué se enfoca? El derecho constitucional se enfoca a determinar el orden de un país, la organización de un país, a facultar a las autoridades que van a dirigir a un país, en este caso el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y también el derecho constitucional da a conocer los derechos fundamentales de los habitantes de una nación. ¿Y qué hace el derecho administrativo? Bueno, con el derecho constitucional, pues que el derecho constitucional, al establecer cuáles van a ser las autoridades, pues el derecho administrativo busca que esas autoridades cuenten con los medios suficientes para poder llevar a cabo sus funciones. Y hablamos ahí ya prácticamente del presupuesto, ¿no? De ingresos y el presupuesto de egresos que tiene que utilizar cada autoridad y que está debidamente determinado en la Constitución. De ahí que digamos que hay un vínculo entre el derecho administrativo y el derecho constitucional. Vamos a poner otro ejemplo más de cómo se vincula el derecho administrativo con otra materia y de ahí pues prácticamente ya estamos haciendo el cierre de nuestra clase del día de hoy. Se vincula también el derecho administrativo con el derecho internacional público. ¿Por qué? Porque un país necesita pactar con otras potencias acuerdos para poder seguir con el desarrollo económico y social. Pongamos un ejemplo, el TEMEC. El TEMEC, que en su momento fue el TLC, es un ejemplo claro de derecho internacional público en donde 2 estados o 3 estados o 4 estados deciden unirse para crear un plan, deciden unirse para crear un plan de trabajo. Por ejemplo, ahorita que México, Estados Unidos y Canadá se unieron, pues se unen para no cobrar aranceles en todo el territorio o cobrar o disminuir el costo de los aranceles cada vez que se esté traficando con mercancía. Y pues hasta ahí, usted ya tendrá la oportunidad de leer con calma el texto que estoy enviándole en este momento a través de la plataforma. Para cerrar nuestra clase, ¿con qué disciplinas del derecho, con qué disciplinas fuera del derecho se vincula el derecho administrativo? Podemos citar la sociología, por ejemplo, que es la encargada de estudiar los fenómenos sociales, políticos. Con ella se vincula el derecho administrativo. ¿Con qué otra disciplina se vincula el derecho administrativo? Con la historia, porque es importante tener información del pasado para tratar de comprender el presente de un país. Cuando me preguntan a mí, el atraso de México en infraestructura, ¿a qué se debe? Le digo a mis estudiantes, volteemos a ver la historia de México y nos vamos a dar cuenta que de 1821 México hasta 1921, que es cuando termina la Revolución Mexicana, México ha tenido una serie de conflictos internos que le han afectado tanto como si México hubiese ido a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial. Y luego las pugnas políticas que se fueron dando en nuestro país que han producido pues desacuerdos y atrasos para el crecimiento económico y estructural de México. Ahí tenemos ejemplo claro de por qué se vincula el derecho administrativo con el derecho, con la sociología, y cómo se vincula con la historia. Se vincula también el derecho administrativo, y con esto cierro mi clase, con la política. ¿La política qué significa? La política significa organización, eso significa la política. Organización significa orden. Y el derecho administrativo tiene la intención de ocupar estos elementos para poder transformar a México. Pues muchísimas gracias por su atención. Es un placer atenderles y los veo en la semana 2.
Hasta pronto.